Desde hace siglos, sus palabras han sembrado misterio y temor. Miquel de Nostredame, Nostradamus, escribió sobre grandes guerras, la caída de imperios y sobre un papa del fin. Durante generaciones, muchos descartaron estas visiones como poesía oscura o superstición medieval. Pero hoy, algo inquietante está ocurriendo. El Papa León XIV acaba de asumir el trono de Pedro, y con él han resurgido antiguos versos que parecían dormidos. Versos que hablan de un pontífice inesperado, de una gran crisis espiritual y de un juicio que comenzaría en Roma. ¿Estamos ante una simple coincidencia? ¿O frente a una profecía que se está cumpliendo línea por línea? Quédate con nosotros. En solo unos minutos podrías ver con nuevos ojos lo que otros prefieren no cuestionar. Y si este tema ya ha despertado tu curiosidad, suscríbete, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar tu forma de ver la historia y el futuro. Nostradamus y sus profecías. Para comprender por qué esta profecía, la del Papa León XIV, ha capturado la imaginación de tantos, primero debemos sumergirnos en lo que realmente dice, y por qué está causando escalofríos no solo entre estudiosos y teólogos, sino también entre la gente común, como usted y como yo. Verán, la llegada del Papa León XIV no fue una simple sucesión. Hay quienes susurran que él podría haber encarnado un papel descrito hace siglos, en las crípticas líneas de una cuarteta profética que no solo predice, sino que advierte. El origen de esta profecía nos transporta al siglo XVI, a la Francia de Miquel de Nostredame, un hombre conocido por su asombrosa intuición, un astrólogo cuya vida transcurrió entre estudios esotéricos y la observación de las estrellas. Se dice que, en sus profundas meditaciones nocturnas, recibía visiones. Y según cuenta la tradición, lo que se le revelaba no era un mensaje para su tiempo, sino para todas las eras venideras. Vio, o eso se cree, señales simbólicas, enigmas sobre el futuro, incluyendo el destino de los papas, sus personalidades, sus desafíos. Estas visiones se plasmaron en una serie de cuartetas, poemas de 4 versos escritos en un lenguaje cifrado, cada uno supuestamente apuntando al carácter único o la identidad de futuras figuras históricas, incluyendo un papa que vendría del Nuevo Mundo. Durante siglos, estas predicciones permanecieron en la penumbra, ocultas en la complejidad de las centurias, la obra cumbre de Nostradamus, publicada por primera vez allá por el año 1555. Fue entonces cuando un renovado interés surgió, con eruditos tratando de descifrar y contextualizar estas profecías llenas de misterio. El propio Nostradamus afirmaba que sus visiones se extendían hasta el año 3797. Imaginen, generaciones de intérpretes se han inclinado sobre cada palabra, buscando significados ocultos. Desde entonces, han fascinado a creyentes e intrigado a historiadores, convirtiéndose en una de las profecías más duraderas y sí, también más controvertidas de la historia. La profecía del Papa y la controversia. Lo que hace que estas profecías sean tan convincentes hoy en día es que muchos creen que las cuartetas de Nostradamus han sido sorprendentemente precisas, al menos cuando miramos hacia atrás. Los escépticos, por supuesto, argumentan que las descripciones son vagas, abiertas a múltiples interpretaciones.
Pero los creyentes señalan cómo muchas de estas enigmáticas cuartetas parecen coincidir de forma asombrosa con eventos históricos que supuestamente describen detalles de guerras, catástrofes y también, crucialmente, sobre líderes religiosos, sus orígenes e incluso sus legados espirituales. Y así llegamos al presente. Según los estudiosos más recientes de Nostradamus, nos encontramos ante una cuarteta particularmente intrigante, la Centuria 10, Cuarteta 23. Y aquí algo cambia. En esta última referencia, el vidente no usa su habitual estilo enigmático. En lugar de una breve estrofa cifrada, encontramos algo más directo, algo que no solo describe, sino que lanza una advertencia. Habla de un pastor que guiará a su rebaño a través de grandes pruebas. Menciona la ciudad de las 7 colinas, una clara referencia poética a Roma, y concluye con una alusión al juicio. Durante las últimas décadas, muchos ojos se posaron en el Papa Francisco, especulando si él encarnaba este papel final. Pero con su partida y la ascensión del Papa León XIV, una nueva ola de atención, de interrogantes, ha surgido. ¿Podría este sucesor, recién llegado al trono de Pedro, ser aquel que Nostradamus verdaderamente anticipó? ¿Podría ser él el destinado a guiar a la Iglesia a través de un tiempo de purificación, y no, como algunos temen, de destrucción? La pregunta flota en el aire, cargada de expectación. El Papa León XIV y el contexto actual. Aunque el Papa León XIV nunca ha hecho comentarios públicos sobre las profecías de Nostradamus, su elección ha encendido un fuego de conversaciones en seminarios, foros católicos y círculos teológicos. Sus raíces en Chicago, sus años como misionero en Perú, lo pintan como un siervo humilde, cercano a los más necesitados, sintonizado con las necesidades espirituales más que con el poder institucional. Y es precisamente este carácter pastoral el que algunos creen que refleja la figura descrita en la visión de Nostradamus, un pastor en tiempos de prueba. Es crucial señalar esto. La Iglesia Católica no respalda oficialmente las profecías de Nostradamus como parte de su doctrina. Permanecen en el ámbito de la revelación privada, sujetas a interpretación y no son vinculantes para la fe. Y sin embargo, la intriga persiste, porque muchas de estas cuartetas parecen terminar con un sentido de finalidad, no de tragedia, sino de decisión, no de colapso, sino de conversión. Y en ese misterio, muchos observan al Papa León XIV con nuevos ojos, preguntándose no si él es el último Papa, sino si es el hombre adecuado para un tiempo como este. Entonces, la pregunta que muchos se hacen en silencio se vuelve más urgente. ¿Estamos realmente presenciando el cumplimiento de las profecías de Nostradamus con la elección del Papa León XIV? Parece que se está abriendo un capítulo trascendental, uno que podría marcar una profunda transición en la narrativa espiritual de la Iglesia. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué hace que este momento parezca tan crucial? ¿Y qué hace que este nuevo pontificado parezca tan alineado con esa visión final de Nostradamus? Para entenderlo, debemos mirar más de cerca la singularidad de nuestra era. El Papa León XIV, elegido, según nuestra historia, el 8 de mayo del año 2025, llegó en un momento en que el mundo y la Iglesia dentro de él enfrentan interrogantes profundos. Él es el primer papa surgido de la Orden de San Agustín, trayendo consigo una experiencia pastoral profundamente arraigada en sus años de servicio en América Latina,
especialmente entre las comunidades de Perú. Su voz, calmada pero firme, ya se ha hecho notar por su simplicidad y profundidad, atrayendo la atención no por la controversia, sino por la claridad. Su elección sigue una larga línea de líderes, cada uno guiando a la Iglesia a través de las pruebas particulares de su tiempo. Pero lo que distingue a este nuevo pontificado no es simplemente de dónde viene o qué orden religiosa lo formó, sino el espíritu con el que sirve. El Papa León XIV ha enfatizado la importancia de la humildad, de la escucha y de la sanación, no a través de pronunciamientos dramáticos, sino mediante gestos de presencia, misericordia y constancia. Y aún así, como sus predecesores, hereda una iglesia que navega en un mundo en rápida transformación. Las conversaciones doctrinales continúan encendiendo debates apasionados. Temas como el cuidado pastoral de las familias, el papel de la tradición en una era moderna y cómo la Iglesia acompaña a aquellos en situaciones complejas, están todos bajo un escrutinio cuidadoso y orante. Estas discusiones no son signos de división, sino señales de una Iglesia viva, un cuerpo que, aunque arraigado en la verdad sagrada, continúa caminando junto a la humanidad en cada época. De hecho, una de las interpretaciones más comentadas de las cuartetas de Nostradamus en los últimos años se relaciona con la Centuria 7, Cuarteta 17, que parecería abordar tales cuestiones con una invitación a la compasión y a un discernimiento más profundo. Mientras algunos lo ven como un enfoque pastoral necesario, otros sienten que su tono exige mayor aclaración. Estas tensiones teológicas no son nuevas, han existido a lo largo de la vasta historia de la Iglesia. Desde los grandes concilios hasta las encíclicas papales, siempre ha habido una búsqueda por comprender mejor cómo la verdad eterna se encuentra con las necesidades del presente. En agosto de 2017, por ejemplo, varios clérigos y eruditos expresaron sus preocupaciones en una carta abierta, manifestando sus interpretaciones sobre ciertas enseñanzas. Lejos de ser un acto de rebelión, estos momentos reflejan la seriedad espiritual con la que líderes y laicos abordan las sagradas enseñanzas de la fe. Es vital entender que dentro del catolicismo, el diálogo teológico respetuoso no solo está permitido, sino que es parte del esfuerzo continuo de la Iglesia por buscar claridad y santidad. Con el Papa León XIV ahora al timón, muchos sienten una renovada esperanza. Su talante tranquilo, su atención a los marginados y su madurez espiritual son vistos como dones oportunos para este tiempo. Su pontificado podría no estar marcado por reformas radicales o cambios súbitos, sino por algo más profundo, arraigo, reverencia y renovación. Él no representa una ruptura con el pasado, sino una continuidad que respira con el ritmo de la tradición, mientras mira hacia adelante con gracia. Por lo tanto, si la profecía de Nostradamus realmente apunta a este momento, quizás no esté señalando un final temido. Tal vez esté revelando una pausa sagrada, un umbral donde la Iglesia es invitada a redescubrir su misión, no a través del estruendo o el tumulto, sino a través de la paz y la perseverancia. La elección del Papa León XIV podría simbolizar una nueva luz amaneciendo suavemente sobre piedras antiguas, iluminando no la conclusión de la historia, sino el comienzo de un capítulo más profundo. Y en ese silencio, mientras el mundo observa, muchos comienzan a ver que la profecía no tiene por qué ser siniestra. A veces es un gentil recordatorio, llamando a la Iglesia no a temer el futuro, sino a caminar hacia él con fe, una oración a la vez.
Reflexiones históricas y teológicas. Retrocedamos brevemente en el tiempo, al otoño del año 2013, unos meses después del inicio de un nuevo pontificado que había capturado la atención mundial. El 19 de octubre de ese año, un obispo católico, Bernard Felay, conocido por su enfoque tradicional de la doctrina, ofreció una reflexión personal que generó un considerable debate. En su mensaje, expresó preocupaciones sobre lo que él percibía como señales de cambio dentro de la Iglesia, sugiriendo que tales cambios podrían indicar el comienzo de un periodo espiritual más desafiante para la comunidad cristiana global. Mientras algunos tomaron sus palabras muy en serio, otros las interpretaron como simbólicas o puramente especulativas. En la larga y rica historia de la Iglesia, no es inusual que voces de diferentes tradiciones, ya sean más contemplativas, pastorales o doctrinales, expresen visiones diversas. Estas conversaciones son parte de la vida orgánica de una iglesia que se extiende por continentes y culturas. Pero lo significativo de aquel momento no fue necesariamente lo que se dijo, sino el hecho de que la iglesia se encontró, una vez más, en medio de una profunda reflexión sobre su identidad, sobre su dirección y sobre cómo permanecer anclada mientras enfrenta un mundo en constante cambio. Es importante recordar también que el papado en sí mismo tiene diferentes significados para diferentes personas. Mientras algunos pueden ver ciertas decisiones doctrinales o pastorales con vacilación, hay incontables millones que resuenan profundamente con el mensaje de simplicidad, misericordia y diálogo de un papa. A lo largo de los años, diversos pontífices han adoptado enfoques distintos, enfatizando temas como la justicia social, el entendimiento interreligioso y el cuidado de la creación. Estos mensajes, a menudo basados en las escrituras y la tradición, han inspirado a personas de todos los ámbitos de la vida. En febrero de 2014, por ejemplo, una encuesta mundial de valores reveló que una gran parte de la población global veía positivamente el liderazgo católico, especialmente por sus esfuerzos para unir a las personas más allá de las divisiones. Desde los barrios de América del Sur hasta las bulliciosas ciudades de Asia y Europa, existía la sensación de que el papado estaba siendo observado no solo por católicos, sino por personas de muchos contextos y creencias. Para ellos, el mensaje no se trataba solo de documentos o decisiones eclesiásticas. Se trataba del ejemplo personal de compasión, servicio y alcance. Incluso dentro de la propia Iglesia, como en cualquier institución humana, hay momentos en que surgen perspectivas diversas. Estos no son signos de desunión, sino recordatorios de la naturaleza viva de la Iglesia. A lo largo de la historia, los concilios han debatido, los eruditos han escrito y los pastores han orado por claridad sobre la mejor manera de servir al Evangelio. Cartas y reflexiones, ya sea de apoyo o de preocupación, han sido parte de este proceso sagrado. Un ejemplo notable de tal carta llegó en agosto de 2018, cuando un arzobispo retirado compartió sus pensamientos profundamente personales en un mensaje de 11 páginas que generó titulares en todo el mundo. Sus palabras no solo se dirigían al liderazgo, sino a la necesidad más amplia de renovación, transparencia e integridad espiritual. Si bien la carta fue recibida con reacciones diversas, una vez más recordó a los fieles que la Iglesia no es inmune a las preguntas o a los llamados a la reforma. Es una comunidad de creyentes que busca, por la gracia de Dios, caminar fielmente en cada generación. Volviendo al presente,
La conversación global sobre la Iglesia sigue siendo vibrante. En plataformas como YouTube, en artículos y en las conversaciones cotidianas en parroquias y hogares, la gente continúa reflexionando sobre el futuro, preguntándose qué le depara a la Iglesia en un mundo cada vez más complejo. Pero en lugar de centrarse en la división, muchos eligen centrarse en el discernimiento, en cómo permanecer anclados en la verdad mientras se tiende una mano con amor. Y esto nos lleva, una vez más, a las profecías de Nostradamus. Durante siglos, sus misteriosas cuartetas han intrigado a teólogos e historiadores por igual. Muchos de los títulos simbólicos que utilizó han sido interpretados de maneras creativas y para algunos convincentes. Por ejemplo, en la Centuria 10, cuarteta 63, Nostradamus parece describir un período que algunos conectan con el surgimiento del pontificado actual, asociándolo con la paz, la contemplación o incluso con tradiciones místicas, aunque como siempre las interpretaciones varían. Aunque no todos coinciden en los detalles o la precisión de las descripciones de Nostradamus, lo que hace que sus escritos perduren es el sentido de asombro que inspiran, ya sea que uno los vea como curiosidades históricas o como destellos de una previsión divina. Nos invitan a un misterio mayor, un recordatorio de que la Iglesia y aquellos que la guían se mueven a través del tiempo bajo la mirada de algo trascendente. Incluso hay un momento memorable en la historia de la Iglesia que muestra cuán seriamente algunos tomaron estas líneas proféticas. En 1958, poco antes del cónclave que finalmente elegiría al Papa Juan XXIII, el cardenal Francis Spellman de Nueva York realizó un gesto simbólico que capturó la imaginación de muchos. Alquiló un barco lleno de ovejas y navegó por el río Tíber en Roma. Quizás una referencia ligera, pero ciertamente puntual, a la profecía que hablaba de un pastor y marinero, fuera un acto de fe sincera o un momento de simbolismo teatral. Recordó a todos cuán de cerca se seguían estos temas proféticos. El significado simbólico y la renovación espiritual. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Es la línea final de Nostradamus sobre un pontífice americano una predicción del fin del mundo, o es una llamada a una renovación y reflexión más profunda? Con el Papa León XIV ahora marcando su lugar en la historia como el más reciente sucesor de San Pedro, estas preguntas parecen más vivas que nunca. Pero en lugar de sembrar miedo o confusión, quizás puedan guiarnos hacia una mayor confianza, no en las predicciones en sí, sino en la providencia divina, y tal vez en el desarrollo silencioso de este nuevo pontificado no estemos presenciando una conclusión, sino la cuidadosa apertura de un capítulo preparado en el silencio de los tiempos. Según la muy debatida profecía atribuida a Nostradamus, esa predicción enigmática que ha fascinado a tantos durante 4 siglos está marcada por una frase profunda y cargada de significado. La cuarteta más famosa vinculada al ascenso del Papa americano se encuentra en la Centuria 8, cuarteta 71. Este título por sí solo ha despertado siglos de fascinación e investigación. ¿Quién sería este pastor final? ¿Cuál sería su misión? ¿Sería un hombre literalmente venido de las Américas? ¿O el título apuntaría a algo más profundo? Quizás un retorno simbólico a las raíces de la Iglesia en Roma, a la simplicidad y el testimonio de San Pedro. Lo que añade aún más intriga es cómo varios de los otros símbolos enigmáticos de Nostradamus parecen, al menos en retrospectiva,
encajar asombrosamente bien con los papas que supuestamente describen. Tomemos, por ejemplo, la misteriosa cuarteta que anuncia que el líder del orbe católico será vencido por la muerte en un momento crucial de la historia. Aunque poética, esta descripción se vuelve aún más interesante cuando conocemos el contexto histórico. La cuarteta en la centuria sexta habla de señales en la luna y pestes globales, escrita en un tiempo en que la idea de pandemias y la tecnología para observar cuerpos celestes era casi inimaginable. Luego está la visión sobre el amado Papa Juan Pablo II. Su descripción profética, según los estudiosos, sería de labore solis, que se traduce como de los trabajos del sol o del eclipse del sol. Curiosamente, nació el 18 de mayo de 1920, un día marcado por un eclipse solar parcial. Y aún más impresionante, un eclipse solar también ocurrió durante el tiempo de su funeral, en abril de 2005. Para aquellos que creen en la precisión de las predicciones de Nostradamus, estos momentos no son meras coincidencias, sino confirmaciones, ecos de algo mayor en acción, entretejido en el tapiz de la historia. Y sin embargo, el significado más profundo detrás de estas cuartetas podría no limitarse a ingeniosas coincidencias poéticas o trivialidades históricas. Algunos teólogos y pensadores sugieren que la profecía podría apuntar no solo a pontífices individuales, sino al viaje de la Iglesia en su conjunto, a través de momentos de luz y sombra, de triunfo y prueba, siempre regresando a la piedra angular, Cristo mismo. Es vital entender que la Iglesia, a lo largo de 2 milenios, ha visto momentos de profunda renovación y también estaciones de gran prueba. En cada era surgen nuevas cuestiones. A veces llegaron en forma de disputas teológicas, otras a través de desafíos culturales o cambiantes climas políticos. Sin embargo, a través de todo ello, la Iglesia ha permanecido, no por su propio poder, sino por la promesa duradera dada en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En lugar de detenerse en los momentos más sombríos de la historia, muchos estudiosos hoy se centran en la resiliencia de la Iglesia, su capacidad para levantarse, reformarse y reenfocarse una y otra vez. No son los escándalos los que definen su esencia, sino los santos, hombres y mujeres de cada generación que vivieron el Evangelio con coraje, devoción y alegría. Su legado supera con creces cualquier tropiezo temporal en el largo viaje de la Iglesia. El Papa León XIV ahora lleva adelante este legado, no como una figura solitaria, sino como parte de una línea ininterrumpida que se remonta al apóstol Pedro. Su tarea no es cumplir una profecía, sino pastorear almas con humildad, sabiduría y gracia, en un tiempo que parece cada vez más incierto. En su breve tiempo como Papa, ya ha mostrado señales de ser tanto un oyente como un líder, atentamente sintonizado con las necesidades de la Iglesia, pero firmemente arraigado en la riqueza de la tradición católica. Aún así, algunos continúan preguntándose, ¿podría la cuarteta final de Nostradamus referirse no a un nombre o lugar de nacimiento específico, sino a un retorno simbólico a la esencia misma del papado, un recentramiento de la Iglesia en su misión original, a alimentar a las ovejas, cuidar de los corderos, proclamar el Evangelio, no desde lugares de poder, sino desde lugares de oración? Si es así,
entonces quizás la profecía no trate sobre el fin de los tiempos, sino sobre un despertar espiritual, un llamado a la simplicidad, la unidad y la santidad. Mientras las discusiones continúan y las interpretaciones abundan, una cosa permanece cierta: la visión de Nostradamus, ya sea literal o simbólica, sigue agitando corazones y mentes. Nos recuerda que la Iglesia es más que una institución, es un cuerpo vivo, una comunidad de fe unida no por el miedo al futuro, sino por la esperanza en Cristo. Y bajo esa luz, la misteriosa frase de su última cuarteta adquiere un nuevo significado, no como un heraldo de la condenación, sino como un faro, un recordatorio para volver a la confianza y caminar fielmente tras los pasos de aquel primer pastor que, en las orillas de Galilea, respondió a una sola pregunta con amor inquebrantable: Señor, tú sabes que te amo. Y a esto Cristo respondió: apacienta mis ovejas. Al pasar la página del cónclave más reciente y adentrarnos en los primeros días del papado de León XIV, el eco de las cuartetas de Nostradamus persiste como un verso inacabado, parte misterio, parte espejo. Para algunos, la idea de que la visión final del astrólogo francés pueda referirse a este preciso momento suena a más que una simple coincidencia, parece una convergencia. Pero si la predicción es más simbólica que literal, como muchos eruditos creen ahora, entonces, ¿a qué está apuntando realmente? Para entender esto, debemos trascender la superficie de fechas y predicciones genéricas y, en su lugar, plantear preguntas más profundas. ¿Qué significa para la Iglesia regresar a sus raíces? ¿Cómo sería para el sucesor de Pedro encarnar la misión original de la Iglesia, no como un gobernante ataviado en esplendor, sino como un siervo caminando junto a los humildes, escuchando, guiando y sanando? Las profecías finales de Nostradamus sobre un gran pastor no nombran tanto a un hombre como a una misión. El término pastor evoca el papel que Cristo confió a Pedro: apacentar sus ovejas. El término del oeste distante podría evocar una transformación en la identidad de la Iglesia, arraigada en la tradición apostólica, pero ahora centrada en el nuevo mundo, un mundo que ha visto tanto triunfos como pruebas. Juntas, estas frases sugieren un retorno a los fundamentos, no como nostalgia, sino como renovación. Y el Papa León XIV llega en un momento en que tal renovación parece no solo deseable, sino necesaria. Aunque la Iglesia continúa creciendo en muchos rincones del mundo, especialmente en partes de África, Asia y América Latina, también enfrenta una cierta fatiga espiritual en lugares donde la fe alguna vez floreció. Los desafíos de la vida moderna, la distracción, el individualismo, el secularismo, pueden dejar incluso a las almas más devotas sintiéndose a la deriva. En esta atmósfera, el llamado de un pastor debe ser más que institucional, debe ser íntimo. La Iglesia en su esencia no es un sistema, sino un santuario. No se trata de control, sino de conversión. Y tal vez a eso alude la profecía. El Papa final no es un heraldo de la condenación, sino una señal de retorno, un llamado a recentrarse, un llamado a recordar. Bajo el Papa León XIV, muchos están comenzando a sentir ese cambio. No en grandes proclamaciones, sino en la forma en que él elige caminar. Desde sus primeros gestos públicos, como declinar la opulencia en favor de la simplicidad, o pedir la bendición de la multitud antes de ofrecer la suya, queda claro que su liderazgo no se construye sobre la imagen, sino sobre la intención. Algunos teólogos
han descrito este momento como un silencio benedictino antes de un viento franciscano. Otros lo ven como el inicio de una era mariana, un tiempo marcado por la pureza, la humildad y la confianza en los silenciosos movimientos de la gracia. Independientemente del marco, lo que se comparte en muchas interpretaciones es la sensación de que estamos entrando en un tiempo de introspección, un tiempo de poda quizás, pero también de nuevos frutos. La Iglesia, como cualquier cuerpo vivo, debe pasar por ritmos, tiempos de expansión y expresión, seguidos por estaciones de reflexión y refinamiento. En el pasado, estos momentos fueron liderados por figuras como San Benito, San Francisco, Santa Teresa de Ávila, quienes llamaron a la Iglesia no a ser más ruidosa, sino más clara, no a librar guerras culturales, sino a vivir el Evangelio con una integridad tan luminosa que incluso aquellos que no creían no podían evitar notar la luz. ¿Podría el Papa León XIV ser una figura así? Es demasiado pronto para decirlo con certeza, pero sus acciones ya hablan de maneras que resuenan con los ecos del alma de la Iglesia. Habla con suavidad, pero con precisión. No busca la controversia, sino que invita a la comunión. Enfatiza las verdades eternas de la fe, mientras reconoce las preguntas del corazón moderno. Y es aquí donde las predicciones de Nostradamus se convierten en algo más que antiguos versos, se convierten en un ícono de identidad. Invitan a la Iglesia a volver a ser lo que era en sus inicios, un pueblo definido no por estructuras o estatus, sino por el amor. Un pueblo que alimenta al hambriento, cuida al herido, acoge al extranjero y se arrodilla junto al que sufre. La Iglesia primitiva no era poderosa en términos mundanos. No tenía catedrales imponentes, ni prestigio, ni influencia global. Y sin embargo, cambió el mundo. No por la fuerza, sino por la fidelidad. Se enfrentó a imperios no con espadas, sino con sacramentos. No conquistó mediante leyes, sino a través de vidas transformadas por la presencia de Cristo. Ese espíritu es al que podría estar apuntando la centuria final de Nostradamus, no a un solo hombre, sino a un movimiento. No al colapso de una iglesia, sino al colapso de todo lo que no es esencial. Bajo esta luz, el Papa final no es una figura de temor, sino de fidelidad. No es el último porque la Iglesia esté terminando. Es el último porque algo antiguo está renaciendo. Bajo León XIV podríamos presenciar una Iglesia que se vuelve, en algunos aspectos, más pequeña, pero más fuerte en espíritu. Una Iglesia que deja de lado los aplausos y la popularidad para redescubrir lo que significa ser pobre de espíritu, hambriento de justicia, manso, misericordioso y puro de corazón. Una Iglesia que habla menos, pero brilla más. Esta no es la era de los finales, es la era de lo esencial. Y bajo esa luz, el nombre Gran Pastor se convierte en un desafío para cada creyente. Nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿estamos dispuestos a regresar? ¿Estamos dispuestos a seguir, no a la multitud, sino a la cruz? ¿Estamos dispuestos a reconstruir, no instituciones, sino altares en nuestros corazones? Porque la verdadera Iglesia no se construye sobre ladrillos, sino sobre cuerpos ofrecidos en amor, sobre almas entregadas en oración, sobre vidas vividas en santidad oculta. Y tal vez eso es lo que esta última profecía de Nostradamus significa por encima de todo, que cuando las predicciones terminan, la misión comienza, no en las manos de un hombre, sino en los corazones de muchos. El Papa León XIV
bien podría ser el pastor que Nostradamus previó, no por política o poder, sino por presencia, porque le recuerda a la Iglesia quién es ella. Y en una era de ruido, tal recordatorio no es solo profético, es invaluable. El impacto silencioso del Papa León XIV. En las semanas que siguieron a la elección del Papa León XIV, algo curioso comenzó a suceder. No en los salones de mármol del Vaticano, sino en los rincones silenciosos del mundo. No comenzó con grandes titulares ni declaraciones impactantes. No hubo revelaciones espectaculares ni reformas anunciadas desde los balcones. Y sin embargo, bajo la superficie, un movimiento se estaba gestando silenciosamente. En parroquias, seminarios y hogares, la Iglesia parecía inclinarse, como si escuchara algo nuevo, o tal vez algo antiguo que finalmente volvía a ser susurrado. Para algunos, todo comenzó con un simple gesto. El día después de su elección, el Papa León XIV eligió caminar, no ser conducido, a una capilla cercana para orar. Ninguna cámara lo siguió, no se pronunció ningún discurso, pero la imagen de un hombre vestido de blanco, caminando en silencio por las calles adoquinadas de Roma, dijo más que 1000 homilías, susurró humildad, habló de un pastor regresando a la oración antes de guiar, y para muchos pareció el primer soplo de algo sagrado que retornaba. Observadores de todo el mundo comenzaron a notarlo, no como analistas políticos o comentaristas diseccionando estrategias, sino con el silencio respetuoso de quienes sentían que algo importante se estaba desarrollando. En Manila, un grupo de estudiantes universitarios comenzó a reunirse semanalmente para leer los escritos de los primeros padres de la Iglesia, inspirados por el llamado del Papa a redescubrir la sabiduría del pasado. En Buenos Aires, un sacerdote de barrio habló conmovido en la misa, diciendo que León XIV le recordaba a los pastores con los que había crecido, gentiles, firmes, inquebrantablemente fieles. Y en pequeñas ciudades de Europa y América del Norte, feligreses que se habían distanciado de la vida de la Iglesia se encontraron asistiendo de nuevo, no por espectáculo, sino por sinceridad. No era tanto lo que el Papa León estaba diciendo, era cómo lo estaba diciendo, o mejor aún, cómo lo estaba viviendo. Su papado, aunque incipiente, ya había comenzado a tomar la forma de un espejo, reflejando el anhelo más profundo de los fieles, no por novedad, sino por proximidad. En una era dominada por el ruido y los algoritmos, aquí había un hombre que hablaba en pausas, que respondía con parábolas en lugar de políticas, que parecía llevar consigo la autoridad serena de alguien que sabía lo que significaba ser invisible para el mundo, pero profundamente conocido por Dios. Esto, para muchos, es lo que dio nuevo peso a las profecías de Nostradamus. Pues si la cuarteta sobre el pastor mayor nunca estuvo destinada a ser un nombre americano literal, sino el retrato de un cierto tipo de liderazgo, un retorno a las raíces de la Iglesia, un reavivamiento del espíritu apostólico. Entonces, tal vez no sea la persona de León XIV quien cumpla la profecía, sino el camino que él está invitando a la Iglesia a recorrer. Su decisión de vivir no en los apartamentos papales, sino en una residencia modesta entre otros clérigos, no fue simplemente una elección de vivienda, fue una elección del corazón, una decisión de estar entre, no por encima, una declaración sin palabras de que la fuerza de la Iglesia no reside en sus torres, sino en sus mesas, donde los hambrientos son alimentados, los afligidos consolados y los solitarios escuchados.
Incluso en su primera encíclica, titulada Lux in Nihilo, Luz en Silencio, el Papa León XIV invitó a los fieles a considerar el poder de la quietud. Escribió no con urgencia, sino con claridad. No comenzó con advertencias o críticas, sino con una reflexión sobre la necesidad de la contemplación en un mundo adicto a la velocidad. Alentó a los católicos de todas partes a crear bolsillos de oración en sus vidas diarias, a transformar momentos ordinarios en espacio sagrado, a encender velas no solo en los altares, sino en el corazón. La respuesta fue inmediata, no explosiva, sino duradera. Los monasterios informaron de un aumento en las vocaciones. Las capillas de adoración eucarística comenzaron a llenarse incluso en los centros urbanos. Jóvenes adultos comenzaron a formar grupos de lectura para estudiar las Escrituras, no académicamente, sino devocionalmente, de maneras que ningún programa o campaña mediática podría haber orquestado. La Iglesia estaba comenzando a respirar de nuevo. Y sin embargo, en medio de esta gentil renovación, las preguntas persisten. ¿Qué significan ahora las profecías de Nostradamus en este nuevo capítulo? ¿Es León XIV verdaderamente el pastor final americano, como algunos todavía sugieren? ¿O hemos entendido mal por completo el propósito de la profecía? Tal vez nunca se trató de contar papas o predecir cataclismos. Tal vez siempre fue una parábola, destinada no a preparar a la Iglesia para la destrucción, sino a recordarle su destino, un destino no ligado a estructuras terrenales, sino a la fidelidad espiritual, no sobre finales, sino sobre perseverar. Si esto es verdad, entonces León XIV no se erige como una conclusión, sino como una brújula, un símbolo no de lo que está terminando, sino de lo que está siendo refinado. Y a medida que más personas ven esto, la conversación en torno a la profecía está cambiando. Ya no se trata de miedo, sino de enfoque. Ya no se trata de adivinar fechas o de codificar líneas, sino de convertirse en lo que la Iglesia siempre estuvo destinada a ser, un testigo. No una fortaleza, sino una familia. No un sistema, sino un santuario. No una reliquia del pasado, sino una luz para el mundo. En su homilía del segundo domingo de Pascua, el Papa León XIV dijo algo que resonó en muchos de los que escucharon. El mundo no necesita que predigamos el futuro, necesita que seamos fieles en el presente. Si hacemos eso, el futuro se cuidará solo. Y tal vez ese sea el verdadero mensaje detrás de las cuartetas de Nostradamus. No son un mapa de lo que vendrá, sino un espejo que refleja en quienes estamos llamados a convertirnos. Y si la Iglesia puede recordar esto, si puede permanecer fiel, humilde y arraigada, entonces quizás la profecía no trate sobre lo que termina, sino sobre lo que perdura. A través de continentes y culturas, en capillas llenas del aroma del incienso y en hogares calentados por oraciones susurradas, los fieles continúan preguntándose qué significa hablar del último Papa. ¿Es una conclusión, una advertencia o algo completamente diferente? Quizás un llamado a examinar el corazón de la Iglesia bajo una nueva luz. En los días siguientes a la elevación del Papa León XIV, esta pregunta se abrió camino en innumerables conversaciones, desde seminaristas en Nairobi hasta católicos laicos en Cracovia, desde teólogos en Roma hasta jóvenes peregrinos encendiendo velas en Guadalupe. La antigua profecía sobre el pastor final está comenzando a resonar de nuevo, no como un anuncio siniestro, sino como un enigma digno de contemplar.
En Occidente, donde la Iglesia ha enfrentado durante mucho tiempo las cambiantes mareas culturales, muchos interpretan la profecía no como un mensaje de condenación, sino como una señal de invitación. Ven en la humildad del Papa León XIV no el fin de una era, sino el comienzo de la purificación, una poda que no mata el árbol, sino que fortalece sus raíces. Para estos católicos, el Papa final no es un portador de catástrofe, sino un puente hacia la renovación, donde las antiguas verdades del Evangelio se despiertan en vidas que se han cansado del ruido y la novedad. Mientras tanto, en partes de África y Asia, donde el catolicismo continúa floreciendo con vitalidad juvenil, la profecía tiene un significado completamente diferente. No se habla de ella con miedo o finalidad, sino con fascinación. Muchos la ven simbólicamente, como una referencia no al fin literal del papado, sino a un papa que refleja la universalidad de la Iglesia, un pastor que encarna el rostro global del catolicismo. El Papa León XIV, con su pasado pastoral multicultural, su fluido español e inglés y su profunda conexión con la espiritualidad latinoamericana, parece para muchos un cumplimiento adecuado de esa idea, un romano en espíritu, pero un hijo del mundo. En estas regiones, donde la fe está menos entrelazada con la política cultural y más arraigada en la comunidad y la celebración, el mensaje del pastor final a menudo se recibe con alegría. Se ve como un recordatorio de que la misión de la Iglesia continúa, tal vez con mayor urgencia, pero también con mayor claridad. Para los jóvenes católicos en estas áreas, el Papa final no es el fin de su viaje de fe. Si acaso, es el comienzo de su llamado a servir con valentía, a proclamar a Cristo con convicción y a caminar con la Iglesia hacia cualquier futuro que Dios depare. Incluso en el Vaticano, donde la tradición y la teología se entrelazan con la diplomacia y la liturgia, hay una apertura mesurada para discutir la profecía, no como doctrina, por supuesto, sino como un fenómeno cultural que continúa capturando la imaginación. Algunos eruditos sugieren que la frase pastor final no trata sobre la sucesión papal, sino sobre el retorno al espíritu apostólico. En esta visión, el pastor americano es un símbolo, no un hombre. Representa a un papa que lidera no desde un trono, sino desde la cruz, no mediante decretos, sino mediante el ejemplo. Y el Papa León XIV, muchos creen, encaja en esta imagen con silenciosa precisión. Su enfoque del liderazgo ya refleja un cambio de lo administrativo a lo contemplativo. Ha reducido las apariciones formales, ha aumentado su tiempo de oración personal y ha llamado repetidamente a la Iglesia a recordar a los olvidados, los pobres, los ancianos, los prisioneros y los no nacidos. Sus discursos son breves, pero sus silencios hablan volúmenes. Su primera bendición pública no fue precedida por un discurso político, sino por una petición: oren por mí, dijo, y yo oraré por ustedes. Para algunos, estos pueden parecer pequeños gestos, pero para aquellos que escuchan atentamente, resuenan con algo antiguo. Se sienten como un retorno, no a la nostalgia, sino al origen. Y quizás ese sea el verdadero significado de la profecía final, que la Iglesia, después de siglos de complejidad, debe recordar una vez más quién es. Es la esposa de Cristo, es la voz de la misericordia, es la presencia de la esperanza en un mundo que a menudo olvida cómo esperar. En Brasil, un grupo de jóvenes católicos comenzó a reunirse cada viernes por la noche para reflexionar sobre los escritos papales a través de las eras. Pero no comienzan con los recientes,
Comienzan con las cartas de San Pedro, luego avanzan lentamente, conectando cada enseñanza no como eventos aislados, sino como una conversación viva a través del tiempo. Lo llaman el viaje de la roca, un homenaje a la línea ininterrumpida desde Galilea hasta Roma, desde el pescador hasta el pontífice. En Francia, una comunidad monástica que se había reducido a solo 6 monjes ancianos comenzó a atraer nuevas vocaciones nuevamente, no por publicidad, sino por la atmósfera. Un joven que ingresó recientemente explicó que vio una foto del Papa León XIV sentado solo en una capilla, con el rostro inclinado y las manos juntas. Esa imagen, dijo, me recordó que la oración todavía importa, que el silencio todavía habla. Y en Canadá, una escuela católica que luchaba por mantener la atención de los alumnos lanzó una nueva serie de retiros. El título del primero, Pastor Mayor, convirtiéndose en el pastor en nuestro tiempo. A los estudiantes no se les enseña sobre el Apocalipsis, sino sobre el servicio. Se les anima a escribir cartas a los solitarios, a visitar hogares de ancianos, a ayunar no por ritual, sino por renovación. Estos no son grandes cambios globales, son pequeños movimientos. Pero de nuevo, así fue Belén, así fue Nazaret, así fue la tumba vacía. Y tal vez de eso se trató siempre la profecía, no de una línea de tiempo, sino de un cambio, no de una cuenta regresiva, sino de un llamado, no del Papa final en un sentido literal, sino del recordatorio final de lo que el papado está destinado a ser un testimonio vivo del amor de Cristo en cada era. Entonces, mientras el Papa León XIV continúa su trabajo silencioso, los ojos del mundo permanecen fijos, no en sus vestiduras o sus títulos, sino en sus pasos. ¿A dónde irá? ¿A quién servirá? ¿Cómo hablará a una generación tan escéptica como anhelante? La respuesta, quizás, ya se está desarrollando, no en eventos dramáticos, sino en la santidad cotidiana, en la forma en que un pastor cuida de su rebaño, no con truenos, sino con confianza, no con miedo, sino con fe. Y en ese gentil desenvolvimiento, la cuarteta final de las profecías de Nostradamus comienza a sonar menos como una advertencia y más como un susurro que dice: retorna, reconstruye, recuerda, lejos de los resonantes salones del Vaticano, lejos de los suelos de mármol y las imponentes vestiduras, los primeros días del papado del Papa León XIV están despertando algo mucho más duradero que los titulares, una conversión silenciosa, no solo entre obispos o eruditos, sino entre católicos comunes, madres, profesores, estudiantes, agricultores, enfermeras, jubilados, aquellos que se levantan temprano, trabajan duro e intentan cada día mantener viva la fe en los momentos ordinarios. Y quizás esta sea la verdadera medida de cualquier pontificado, no cómo resuena en las catedrales, sino cómo entra en las cocinas y las aulas, cómo perdura en las oraciones matutinas y en los paseos nocturnos. En ciudades y pueblos, algo gentil está comenzando a extenderse. No llega en olas de cambio dramático, sino en las suaves ondas de una devoción renovada. Una mujer en Polonia, que había dejado silenciosamente de asistir a misa tras el fallecimiento de su esposo, compartió con su párroco que algo en el tono humilde del nuevo Papa la hizo sentirse invitada de nuevo. No podía explicarlo exactamente. No había seguido las noticias de la Iglesia durante años, pero cuando lo vio inclinar la cabeza y pedir oraciones antes de ofrecer las suyas, lloró.
Parecía que se estaba inclinando con nosotros, dijo, no sobre nosotros. En Filipinas, un grupo de pescadores comenzó a rezar el rosario juntos al amanecer, antes de lanzar sus redes. No es parte de ningún programa parroquial. No hay folletos, ni hashtags, ni videos. Simplemente comenzaron porque uno de ellos escuchó al Papa León hablar de la importancia del silencio y de cómo cada día debería comenzar con una conversación con Dios. El silencio no es vacío, dijo el hombre a sus amigos. Es una invitación. Así que nosotros respondemos. Mientras tanto, en un pequeño pueblo de Italia, un adolescente llamado Marco, que antes se burlaba de la religión por considerarla anticuada, ahora está pintando iconos con su abuela. Todavía no entiende completamente la teología, pero dice que hay algo en la forma en que León XIV habla, calmado, firme, paciente, que le hace querer entender. Ya no suena como reglas, dice, suena como una historia de la que quiero formar parte. Estas no son reacciones aisladas. En todo el mundo están surgiendo historias, no de grandes gestos, sino de pequeños despertares. Una joven en Nigeria, que luchaba contra la ansiedad, encontró consuelo en las palabras del Papa sobre la quietud. Escribió en su diario, por primera vez, creo que la santidad puede ser posible para alguien como yo, no perfecta, no ruidosa, solo presente. En Montreal, un sacerdote jubilado que se había alejado discretamente del ministerio debido a problemas de salud, comenzó a grabar reflexiones de audio de nuevo, inspirado por el aliento del Papa de que cada voz, por pequeña que sea, importa en el cuerpo de Cristo. Lo que une todas estas respuestas no es solo la doctrina, sino algo más íntimo, el reconocimiento. El reconocimiento de que en el Papa León XIV, la Iglesia ha recibido un líder que no busca impresionar, sino invitar, que no busca sermonear, sino escuchar, que recuerda a los fieles no solo lo que la Iglesia enseña, sino lo que la Iglesia es: un hogar, no un tribunal, un candelero, no un pedestal. Incluso en línea, donde la fe a menudo puede parecer distorsionada o debatida en fragmentos, un nuevo tipo de contenido está comenzando a emerger. Breves videos de los gestos simples del Papa, bendiciendo a un niño discapacitado, permaneciendo en oración junto a la tumba de un mártir olvidado, hablando gentilmente con un grupo de trabajadores. Estas imágenes se comparten no con comentarios, sino con silencio, como si quienes las miran supieran que las palabras solo entorpecerían. Un creador de contenido, un joven padre de Argentina, compartió un video titulado «Él me recuerda a mi abuelo». Era una comparación lado a lado del Papa León, atándose el zapato durante una aparición pública, junto a un clip de su propio abuelo haciendo lo mismo. Esto no es sobre poder, decía la leyenda, es sobre presencia, es lo que necesitamos. Y ese puede ser el secreto de la creciente influencia del Papa. No exige atención, se gana la confianza. En un mundo lleno de voces que gritan, su voz calma. En una era construida en torno a la velocidad, su ritmo desacelera a la gente. No es un hombre que intenta definir el futuro, es un hombre arraigado en algo que no se mueve. Y por eso, la gente está empezando a moverse con él. Incluso aquellos que se habían distanciado de la Iglesia durante mucho tiempo están comenzando a reimaginar lo que significa creer de nuevo. En Australia, un hombre que dejó la Iglesia tras la muerte de su madre dijo que entró de nuevo en una iglesia por primera vez en 15 años. No por un sermón, sino por algo que el Papa había dicho de pasada. La iglesia no es solo donde celebramos la alegría, sino también donde tenemos permiso para llorar. Esa única frase lo trajo de vuelta.
No creía que nadie en la iglesia viera mi duelo, dijo, pero él sí lo vio. Son momentos como estos los que nos recuerdan, la santidad no siempre parece grandeza, a veces parece gentileza, a veces suena como silencio, a veces se siente como ser visto. El Papa León XIV, sin pretenderlo, se está convirtiendo en un espejo a través del cual millones están redescubriendo cómo se siente la fe, no como presión, sino como paz, no como miedo, sino como libertad. No reinventó la iglesia, la reintrodujo silenciosamente, pacientemente, no como un lugar de reglas primero, sino de descanso. Y la gente está respondiendo. No porque Él les dijera que lo hicieran, sino porque, a través de su vida, Él está mostrando cómo. Bajo esta luz, la misteriosa profecía de Nostradamus comienza a brillar con un nuevo significado. Quizás el pastor final no sea el último de una línea, sino el primero en un retorno. Quizás no se trate del colapso de nada, sino de la elevación de todo lo que había sido enterrado, la fe sencilla del pescador, el coraje de los primeros mártires, el abrazo de una iglesia que nos llama a cada uno por nuestro nombre. Y si esto es verdad, entonces la verdadera profecía no está escrita en las centurias, está escrita en vidas silenciosas, fieles, invisibles, vidas que comienzan de nuevo cada mañana con una oración, vidas que ahora, inspiradas por León XIV, se atreven a creer que incluso en los gestos más pequeños, la eternidad puede comenzar de nuevo. La profecía como espejo y el regreso a lo esencial. Y a medida que los primeros meses del pontificado del Papa León XIV se despliegan, un nuevo tipo de ritmo comienza a establecerse en la vida de la Iglesia. Un ritmo no dictado por instituciones o calendarios, sino por algo más profundo, una quietud interior, una recalibración espiritual, del tipo que no grita en los titulares, sino que canta suavemente bajo la superficie de las cosas, aquel que invita no a las multitudes, sino a la conciencia. Y en esa quietud, la pregunta sigue surgiendo. ¿Habremos entendido mal lo que significaba que las profecías de Nostradamus llegaran a su última cuarteta? Las centurias nunca estuvieron destinadas a ser un guión para la especulación, y sin embargo capturaron la imaginación durante siglos. Cuarteta tras cuarteta parecían susurrar a través de la historia, ecos silenciosos describiendo monarcas y pontífices que vinieron y se fueron, algunos en gloria, otros en prueba. Pero ahora, con la referencia al gran pastor americano emergiendo, la pregunta que los fieles se hacen no es solo qué significa esto, sino qué exige. Y si estas frases finales nunca trataron sobre la condenación, sino sobre la dirección. Si nunca trataron sobre el miedo, sino sobre la fidelidad, entonces quizás su cumplimiento más verdadero no se encuentre en el nombre de un hombre, sino en la forma en que la Iglesia reclama su identidad a través de él. Y es aquí donde el Papa León XIV, sea o no aquel que Nostradamus predijo, comienza a resonar tan profundamente con el espíritu de la profecía. No es ruidoso, no es llamativo, sus vestiduras son simples, su lenguaje económico, pero en esta simplicidad muchos ven el eco de San Pedro, un hombre imperfecto, transformado no por el poder, sino por la misericordia. Un hombre que sabía lo que significaba tropezar, pero también lo que significaba levantarse de nuevo y seguir. Ya el Papa León ha comenzado a cambiar el enfoque, no con decretos, sino con dirección. Habla de la Iglesia no como una fortaleza, sino como un hospital de campaña. Pide que los sacerdotes sean más presentes, que las familias sean más devotas, que las instituciones se vuelvan más humanas.
No rechaza la tradición, retorna a ella no para preservarla en ámbar, sino para hacerla respirar de nuevo. Y la gente lo está notando. En parroquias de todo el mundo, la asistencia a misa, durante mucho tiempo en silencioso declive, está comenzando a reavivarse. No en números abrumadores todavía, pero sí en espíritu. Padres que antes se sentaban en el último banco mirando sus relojes, ahora se quedan después de la liturgia. Los niños vuelven a hacer preguntas sobre los santos, no como mitos, sino como mentores. Los catequistas reciben mensajes de adolescentes que quieren ser voluntarios, no porque se les haya ordenado, sino porque algo en la forma en que habla el Papa los ha dejado curiosos sobre la santidad. Este no es un avivamiento construido sobre la emoción, está construido sobre el encuentro, uno por uno, lenta, firmemente. Y sin embargo, el mundo en general continúa observando, haciendo sus propias preguntas. ¿Cambiará el Papa León XIV las políticas de la Iglesia? ¿Nos sorprenderá? ¿Perturbará o restaurará? Pero quizás estas preguntas pasen por alto lo esencial, porque lo que está surgiendo silenciosamente no es un cambio en la política, sino un cambio en la postura. No nuevas declaraciones, sino una devoción renovada. Un retorno al Evangelio en su forma más desnuda. Un retorno a la ternura de la primera Eucaristía, al coraje tembloroso de los primeros mártires, al fuego de Pentecostés, que no comenzó con documentos, sino con corazones encendidos. Eso es lo que hace que este momento parezca tan estratificado, tan pleno, tan extrañamente familiar. Es como si la Iglesia, a través de los pasos silenciosos de León, se estuviera recordando a sí misma, no su reputación, sino su razón de ser, no su estructura, sino su alma. Y la profecía comienza a parecer menos una advertencia y más un espejo, un reflejo sostenido no para asustar a los fieles, sino para afirmarlos, no para hacer una cuenta regresiva hasta el final, sino para llamarlos de vuelta al principio, de vuelta a los pescadores, de vuelta a la colina, de vuelta a la mesa donde se partió el pan y se abrieron los ojos. Y si el Papa León XIV es, de hecho, un reflejo de las predicciones de Nostradamus, entonces quizás lo que el astrólogo francés predijo no fue un evento, sino una restauración. No destrucción, sino dirección. Un líder que llevaría el corazón del primer pastor, no como un actor de reparto, sino como una invitación viva a todos nosotros a caminar de nuevo por el sendero de los apóstoles, descalzos si es necesario, pero nunca solos. El mundo sigue girando, incierto como siempre. Las preguntas aún persisten, y sin embargo, en 1000 pequeños lugares, desde iglesias rurales hasta ciudades bulliciosas, algo antiguo se está moviendo. Un susurro entre los fieles, un soplo de esperanza en el silencio. No porque alguien dijera que el fin está cerca, sino porque alguien silenciosamente recordó que el propósito de la Iglesia nunca cambió: amar, servir, testificar. Y en ese redescubrimiento, la línea final de la profecía se convierte no en una conclusión, sino en un comienzo, esperando desplegarse. Y así, mientras el polvo de la especulación comienza a sentarse y el ritmo de la vida cotidiana en la Iglesia se reanuda, no nos quedamos con una conclusión dramática, sino con algo mucho más duradero, una elección. La profecía de Nostradamus, con todo su misterio y su innegable magnetismo, no nos exige que adivinemos el futuro, nos pide que reflexionemos sobre el presente, sobre dónde estamos, sobre quiénes nos hemos convertido, sobre lo que nosotros, como Iglesia, como comunidad de fe, estamos llamados a ser. El Papa León XIV,
sea o no el cumplimiento literal de la cuarteta final de una antigua profecía, se ha convertido en algo mucho más significativo que un nombre ligado a una predicción. Se ha convertido en un espejo para el alma de la Iglesia, un recordatorio de que la santidad no se mide por la aprobación de la historia, sino por la mirada del cielo. Su papado, aún en sus albores, no está siendo moldeado por revoluciones o reformas estridentes, sino por una reorientación, un retorno, un gentil despertar a lo que significa caminar con Cristo, no por encima del mundo, sino a su lado. Quizás eso fue lo que Nostradamus vislumbró. No un papa final en el sentido dramático y apocalíptico, sino un recordatorio final, una invitación final para que la Iglesia regrese a la fuente, para que recupere lo que había sido olvidado. No la doctrina en sí que permanece, sino la devoción, no la pompa, sino la presencia, no el ruido, sino la cercanía de Dios. En los pasos suaves de León XIV, la Iglesia encuentra un nuevo ritmo, uno que no corre, uno que no entra en pánico, uno que escucha, y en ese ritmo, personas de todo el mundo están comenzando a levantarse, silenciosa, fielmente, una por una. Padres guiando oraciones en sus hogares, adolescentes encontrando significado en el silencio, sacerdotes redescubriendo la alegría en los sacramentos, artistas pintando de nuevo, almas ancianas recordando que sus oraciones todavía mueven montañas, niños observando a un hombre humilde de blanco y preguntándose qué podría significar ser bueno, verdaderamente bueno, en un mundo complicado. Este es el milagro que ya se está desarrollando, no un espectáculo, sino una agitación silenciosa del espíritu. La profecía, tal vez, ha cumplido su propósito, no señalando un final, sino preparando a la Iglesia para comenzar de nuevo, no con certeza humana, sino con entrega a la voluntad divina, no con miedo, sino con fe. Y en el corazón de Roma, bajo la sombra de una cúpula antigua, un nuevo pastor reza, silenciosamente, simplemente, sin fanfarria, mientras el mundo observa. Y en algún lugar profundo, en el alma misma de la Iglesia, una verdad antigua susurra de nuevo: la roca aún permanece. Queridos hermanos y hermanas que nos han acompañado en este viaje de reflexión, les agradecemos profundamente su atención y el tiempo que han dedicado a este mensaje. Si estas palabras han tocado su corazón, si han encendido una chispa de esperanza o curiosidad, no guarden este tesoro espiritual solo para ustedes. Compartan este video con sus amigos, con sus familiares. Permitan que más personas descubran la profundidad de la fe y la constante renovación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si aún no lo han hecho, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a dejarnos un me gusta. Cada interacción nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que esperamos iluminen y fortalezcan. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.